Estamos presentando dificultades técnicas, volvemos en breve. Muy buenos días, tardes o noches, muchachos, a otro capítulo de Cine Club. Y en esta vez tenemos una tremenda invitada, primera vez haciendo su debut, no en el podcaster, pero sí en nuestro programa, que es Tracy. Tracy, ¿cómo estás? Bienvenida a nuestro humilde cuchitril antes que lo utilicen los otakus. Hola. Limpiamos para poder presentar tu idea. Gracias por esta instancia. Sí, había tratado varias veces conversar con ustedes. Qué bueno que ahora sí se pudo y estoy muy entusiasmada por la película que vamos a comentar ahora, que es una película de terror y a mí el terror particularmente me gusta harto, así que vamos a hablar de una muy buena película de terror. Mira, qué bueno saber lo que eres parte del club también de los que les gustan las cosas terroríficas. Hablando de terror y de cosas, bienvenido Juan Carlos, ¿cómo estás? Oye, excelente presentación, todo muy bien por acá y muy contento de que se sume Trace. Mira, dijiste que era invitada y te voy a rebatir al tiro. Trace ya no es más invitada, tiene que pasar a ser parte del staff estable del equipo y yo creo que es una gran contratación que vamos a tener de ahora en adelante. Así que Pero no he firmado contrato todavía. No importa, va a firmar pronto, así que bienvenida. Vamos a discutir ahí los términos. Oye, son súper básicos los términos, solamente tener ganas de participar. Mira, Ya, al menos van a ser los mejores términos y no tan amarrados, tan restrictivos como los que tiene el protagonista de esta película. ¿De qué película estamos Así hablando es. hoy día, Juan Carlos? Ahora que está aplicándola al inglés, dígalo por favor. Mira, me preparé bastante. Late Night with the Devil. Ah, cómo te quedó el ojo. Excelente. O la oreja. Uy, y la gente se estará preguntando sobre todo lo que ya nos vienen siguiendo y por qué estamos hablando de esta película, siendo que tenemos un capítulo en particular que subimos su larga duración, hablando en detalle. Y creo que es importante comentar que, si bien esto va a estar en el título del capítulo, esta es una conversación sin spoiler. Porque dado que se estrenó en cines chilenos, y recomendamos que la vayan a ver ahí en pantalla grande, porque pucha que entretenido ver este tipo de películas en la soledad o en la oscuridad de un cine. Queremos comentar un poquito sobre todo a los que no conocen la película y hacer un pequeño resumen, porque también tuvimos esta artista invitada, Tracy, ¿cierto? Que fue nuestra encargada de prensa, nuestra, ¿cómo decirlo? Corresponsal. Una enviada especial. Sí. Así que, ¿alguien se atreve a hacer un pequeño resumen de qué trata esta película? ¿Cuál es la importancia o por qué estamos hablando de ella nuevamente? Mira, yo después de haber ido a esta función de prensa, que fue bien entretenida, fui conversando con algunos amigos, como, oye, hice esto, vamos a hablarlo en el podcast. Más o menos me preguntaban de qué se trataba. Y para mí, para enviarlo como en solo un mensaje en redes sociales, el resumen era, esto se trata de un animador tipo Don Francisco, que para ser famoso hace un contrato con el diablo. Y toda la gente como, ya, sí, me parece súper lógico, quizás hasta una biopic. Oye, no lo habíamos pensado de esa forma en el capítulo anterior. Entonces como, sí, tiene sentido. Y claro, gira en torno a esta figura del animador, del conductor de un late show. Y lo bueno que esto no es spoiler porque el nombre de la película ya se menciona algo de esto. En el fondo esto es una historia de los años 70, ¿cierto? En la época de los late night, donde este compadre se supone que se rumoreaba, dicen por ahí, que pertenecía a un tipo de secta en donde podían ensalzar carreras profesionales como también podían hundirlas. Y este compadre quería ser el número 1 en su área y nunca lo lograba. Entonces este era como el palo de ciego, ¿cierto? Los manotazos de ahogado, donde tenía la última oportunidad de poder disputar el primer lugar, y se le ocurre hacer un especial de Halloween con posesiones, exorcismo, satanismo, hipnosis. De todo, así que hipnosis, de todo, así que como dijo acá una vez Juan Carlos, que puede malir sal. Bueno, esta es la historia de esta película y lo lindo que está con este tipo de caracterización de metraje encontrado, de como si fuese un falso documental y que estuviéramos viendo las cintas reales de lo que ocurrió, y eso es parte del lenguaje de esta película, así que
No sé si quieren entrar por otro lado o alguna apreciación previa antes de entrar a detallar más. Mira, yo creo que eso que tú acabas de describir, de cuáles son las características como la película te presenta la historia, son parte de lo que yo diría son fortalezas. Me gusta la estética setentera la hacen súper bien. El uso de esta técnica como si fuera un found footage o mockumentary, creo que ocupa esas dos técnicas dependiendo de la situación, sin realmente ser ninguna de las dos finalmente la forma de tratar la historia de la película, pero lo hace como interesante, por decirlo menos. Tiene actuaciones muy buenas. He leído mucho, me he encontrado en conversaciones discutiendo sobre si la película es realmente buena o no. Hay gente que dice, ¿sabes qué? Es una película muy aburrida. Me dijeron que la película era aquí y allá, que era muy buena y al final no lo era. Y creo que pasó esto con el hecho de que la película por mucho tiempo se vendió como la mejor película de terror del año. Por lo menos se llegó promocionando de esa forma y ese hype que creó puede haber sido el culpable de que mucha gente se encontrara con algo que no esperaba. Y la verdad es que la película, como al ser bien particular, sobre todo en el tema de la estética, a lo mejor mucha gente no chocó por ese lado. Pero yo sigo insistiendo en que la película es un excelente producto. A mí me gustó, me entretuvo bastante. Y ahora en un segundo visionado que es el que probablemente me ha aportado más, encontré bastantes detalles que son bien interesantes. ¿Y tú, Tracy, qué destacarías de la película o qué te llamó la atención ahora, ya que la viste por segunda vez y en pantalla grande? Oye, antes de ir a eso, igual creo que una forma como previa para agarrar una película es como qué está hablando la gente en redes sociales sobre esta película. Y está generando discusión igual, no está pasando piola. Está este drama de las imágenes usadas con inteligencia artificial, que yo no entiendo mucho ese atado. Pero sí hay mucha gente que decía, no, me hablaron de esta película, que no alcanza las expectativas porque piensan encontrarse con otro tipo de película de terror. Y cuando, por ejemplo, terminábamos la función de prensa, lo primero que dijimos todos, esta película no es como para cagarse de miedo, esta película es para entretenerse. En cuanto a ese objetivo, encuentro que la película lo logra bastante bien. Es una película que te mantiene entretenido todo el tiempo, de que tiene un buen ritmo narrativo, que te cuenta una historia sencilla, no es tan compleja, no hay que quedarse tanto a la cabeza para entenderla, pero la forma, la narrativa, cómo te la cuentan, es muy entretenida, te la van soltando por capas, yo creo, no es una historia como de A a B, sino que te van introduciendo varios elementos y tiene también de la mano esta dualidad de lo científico versus esta gente que es fanática de lo paranormal. Entonces te van contrastando ambas visiones para ir explicándote más o menos de qué se trata toda esta trama, que está por una parte lo que te van mostrando dentro del capítulo del programa, del late, ¿cierto? Lo que está como en cámara, y al mismo tiempo lo que va pasando detrás, que es la historia de este conductor y estos contratos medio extraños que hizo. Y ahí mi consejo de abogada, por favor, siempre leer los contratos antes de firmarlos, porque pueden pasar cosas raras, como estas. Y creo que si te obligan a firmar un contrato con sangre después de haber vivido una pócima de dudosa procedencia y ver imágenes oníricas, a lo menos sospecha, porque... Aunque con el código del trabajo actual que tenemos, ya que hablo por mi experiencia, no necesitas tal vez de antiógenos para tener que estar firmando algo draconiano que le vende el alma, tal vez no al diablo, pero a lo menos algo similar y durante varias horas a la semana de tu vida. Oye, otra cuestión que encuentro que es bien bueno recalcar es que es una película cortita y en mi cruzada de recomendar cosas breves, 1 hora 26 minutos contando los créditos, cumple con el requisito. Entonces no alcanza a aburrirte, es una película bien comprimida, bien concisa, 2 cucharadas a la papa. No es un terror como del que te vaya a cagar de miedo hasta los huesos, como en otras películas que hemos conversado. Entonces quien a veces tiene miedo de acercarse al mundo del terror porque no lo soporta, no tiene grandes imágenes muy fuertes, aunque tiene un par de sustos preciosos por ahí, así que yo por eso la recomendaría. Y sobre todo también hay un asunto que lo hemos conversado en varias ocasiones que atingente a esta película en sí, lo que
es toda esta paranoia respecto al satanismo, lo que después se le conoció como el pánico satánico, que acá en Chile nos llegó así como el tufillo, el resabio en la versión latinoamericana con el Diablo es un Magnífico de Chucha, con los pitufos que eran satánicos, con los Caballeros del Zodiaco que eran satánicos, con los Thundercats que eran satánicos. Todo era satánico. Todo era Todo era satánico. satánico. Todo era satánico. Con reuniones de apoderados contando que no podíamos ver estas cosas porque eran satánicas. Y reitero este tema porque finalmente se terminó convirtiendo en una paranoia. Juan Carlos, tú nos querías comentar un asunto bien interesante al respecto. Sí, también. totalmente. Mira, de hecho, experiencia, no sé si experiencia propia totalmente, pero recuerdo un caso que era un caso de Estados Unidos de unos muchachos, creo que eran 3, que fueron acusados de unos asesinatos en Estados Unidos por ser fanáticos del rock pesado, del metal. Yo, pensando que en los 90 sí era un muchacho que se vestía completamente de negro, utilizando poleras con motivos de bandas rockeras y de metal pesado, me sentí bastante identificado con un documental que se hizo al respecto en HBO que se llama Paradise Lost. Y ahí sale toda esta historia donde se cuenta que uno de los muchachos fue acusado única y exclusivamente porque él escuchaba música y se vestía igual como me vestía yo en esa época. Lo que en el fondo era solamente un, ¿cómo decirlo? Se me fue la palabra. Prejuicio. Un prejuicio para las personas que hacíamos o teníamos esas costumbres. La verdad es que no hacíamos nada malo. Yo era un pan de Dios, ni siquiera tomaba en esa época. Estoy hablando bastante en serio. Después me descarrí. Pero la verdad es que esas situaciones y ese satanismo que es al que se nos acusaba y se acusaba, imagínate tener esas consecuencias. A estos niños el juicio terminó en un, ¿cómo se dice? En un... Tuvieron que declararse culpables para... Exacto, eso es lo que quería decir. Fueron declarados culpables. Ellos se tuvieron que declarar culpables para poder salir en libertad. Y hay un detalle porque no solamente un asesinato, sino que fue la violación y posterior asesinato de un niño. Entonces, aparte de todo esto, en la cárcel a estos tipos le hicieron la vida imposible. Uno de estos compadres, que es como el más conocido, que es Damien Echols, se empezó a dedicar a la magia, al ocultismo, pero no desde el lado macabro como uno lo interpretaría, sino desde el lado más bien espiritual. Tanto así que fue invitado, aparece en uno de los capítulos de la caricatura de Midnight Gospel, que está en Netflix, que es precioso, de un podcast espacial, y donde el compadre va hablando justamente de su experiencia, pero también de qué es la magia. Y entre medio hay una aventura con gatitos, media surrealista, bien bonita visualmente, pero sí son de estos capítulos que uno puede revisitar varias ocasiones, porque es mucha la enjundia en la información que está recibiendo, por un lado desde la parte visual, pero también desde la parte auditiva. Así que por ese lado yo también recomendaría esa serie. Sé que hoy día no es capítulo de recomendaciones propiamente tal, pero creo que es atingente. Y lo bueno de esta película en particular, de la que estamos hablando, es que puedes no necesitar saber nada respecto a satanismo, o a lo que es el pánico satánico, o a los late night, e igual se disfruta. Pero si tienes un bagaje un poquito mayor, puedes ir entendiendo, disfrutando ciertas perlitas que hay por aquí y por allá. Por ejemplo, el tema, hablábamos del pánico satánico. Todo partió con un libro que se llama Michelle Remembers, que se trata, así como bien someramente, de que a una niña llamada Michelle, que un nombre ficticio que le ponen para ocultar su identidad, luego se supo quién era esta persona, que había sido abusada y había presenciado actos satánicos, sacrificios humanos de niños, por toda la parte de su comunidad, padres, profesores, sacerdotes, casi como todas las figuras de poder del pueblo habían sido cómplices de este tipo de aberraciones. Gente fue a la cárcel, quedó a la cagada, y con el tiempo se descubre que justamente todo esto había sido una mala hipnosis que le habían hecho, que habían sido condicionadas. Entonces nada de lo que habían mencionado había ocurrido, pero gente estuvo en la cárcel. Entonces hubo consecuencias reales al respecto. En la película que estamos hablando ahora, la niña que aparece ahí me hace las veces de este personaje, e inclusive aparece como un remedio de la Bey, que era el creador de los años 60 de la iglesia satánica. Y la iglesia satánica era como súper pechoña porque era la respuesta obvia, ¿cierto? Haciendo como la parodia de todo lo que era el cristianismo. Y Oye, Marco, dándole una máquina más bien racionalista, entonces...
Sí, pero en la película, aprovechando que tocaste ese tema, aparece una referencia directa al creador y fundador de la iglesia satánica, porque aparece un personaje que tú puedes decir, solo con verlo, que es igual a la figura Anton de LaVey. esta persona, claro. ¿Cómo se llama el personaje? Como Davo, el Creo que también personaje de la película. Tiene sí, un nombre como- muy parecido, suena muy como... es como Davor LaVey también. Sí. No recuerdo, pero es como. Es el mismo personaje. Se llama Sandor Davo. Sandor. Davo. Claro, que estaba Anton LaVey, estaba Sandor. También había otro que tenía un nombre así. Pero que en el fondo, como que esta película agarra todo lo que era esa paranoia. Setentera, sesentera, que luego en los 80 y 90 fue exacerbado, ¿cierto? Para poder darle como este contexto de realidad a lo inverosímil que vamos a ver en pantalla. Y que también intentan hacer como este falso documental, porque nosotros estamos viendo supuestamente por primera vez las cintas de lo que ocurrió un fatídico día, que no te dicen qué sucede, pero que obviamente uno sabe que lo va a ver en pantalla en el tercer acto, cuando termine la película. Y creo que esta no es la ocasión de hacer spoiler, pero vaya que tiene cosas bonitas y tiene mucha ñoñeza de película de terror. Uno puede ver ya no solo desde los actores que están o que aparecen, sino también hasta ciertas cosas que le pasan a los cuerpos humanos de las personas que vemos en pantalla. Así que me cuesta hablar sin spoiler, pero creo que vale la pena. Y este capítulo, el pie forzado para justamente los que ya vieron la película. Tenemos el capítulo para que la vayan a escuchar. Los que no han visto la película, aprovechen y vayan y háganlo, porque está súper, súper buena. Oye, mira, dos cosas. Una que se me olvidó cuando lo comentó Trace, es que el tema de la IA es un tema que tocamos en ese capítulo. Lo conversamos un poco, tuvimos una pequeña discusión ahí donde tratamos el tema y tratamos de llegar a un acuerdo al que no llegamos. Pero no importa, ahí hay una conversación bien interesante que tuvimos sobre lo que es la IA y el uso en el arte sobre todo, donde yo creo que es válido pero dentro de ciertos parámetros. Y Alejandro, que era quien nos acompañó en esa conversación, estaba totalmente en posición de que esto tiene que ser regulado. Así que yo creo que ese es el punto en comunión que tenemos sobre el tema de la IA. Pero ahí está... Otro abogado opinando también. Claro. Otro Ahí- abogado. Ahí en esa conversación está tratado ese tema, así que vayan por allá. Y lo otro súper interesante que hay en la película, y aquí Marco, tú tenés que entrar un poquito en la conversación, es que Ok. aparecen referencias también muy poco sutiles a los cultos. Y en este caso se menciona, que no directamente con ese nombre, el Bohemian Group, que es este grupo bien hermético, como un club masculino de gente rica y poderosa de Estados Unidos, y que en el fondo el vehículo por el cual el protagonista accede a este poder o a sus deseos. Sí, mira, yo tenía muchas cosas por decir respecto a esto, pero estoy haciendo las tratativas para poder ingresar. Me falta que me pasen la visa nomás, así que no voy a poder hablar sobre el Bohemian Group. Pero, o sea, te estás haciendo pasar por rico y poderoso. Claro, no, de rico solamente el colesterol en mi cuerpo, pero nada más que eso. Mira, el Bohemian Group es justamente una especie de fraternidad en donde parte importante de la élite norteamericana ha participado. De las cosas como que se juntan en un bosque y adoran la figura de un búho similar a la lechuza que pueden ver detrás de mí, ¿cierto? Ahí. La gente que está escuchando el programa no va a enterar, pero imagínense que tengo un cuadro de una lechuza griega preciosa. Y estos compadres hacen ciertos tipos de ritualística, como una especie de teatralización de ciertos ritos, y acá en esta película lo muestran. Por ejemplo, y de las cosas que más llaman la atención es que usan capas, es como el estereotipo de lo que uno pudiera estar esperando de algún culto, se ve ahí. Si ustedes vieron la primera temporada de... ¿Cómo se llama esta? La que fue la primera serie de Netflix, la House of Cards, con el defenestrado Kevin Spacey, ahí estos personajes participan en esos cultos en la serie. Tanto así que ha inspirado comidillo de conspiraciones que dicen que este actor cayó en desgracia, no por las actitudes que tomó o por los hechos que ocurrió que son de conocimiento público, sino por haber tratado de develar al público general las cosas que hacía este culto.
Cuando en la serie solamente son un par de segundos lo que sucede, una escena así como un check para hacerlo, demostrar que son parte de la élite. Ahora, ¿qué es lo que ocurre en general con las élites? Es que cuando tú participas en algún tipo de culto, algún tipo de sociedad secreta, discreta o como quiera llamarse, eh, se van generando elementos coercitivos, del mismo modo que uno puede decir, ¿qué pasa si yo voy a vacacionar a Cachagua con la gente y empiezo a conocer a todo el espectro político, económico, financiero de un país, independiente de mi color o opinión política? Empecé a hacer migas. Entonces, eso es como lo que se puede aducir y que te hacen demostrar en esta película. En el fondo es un culto o un grupito de personas muy selectas, y dentro de ese grupo selecto hay algo mucho más exclusivo que pertenecen a este tipo de sociedades. O sea, hay así en la real también. Esta sociedad o este club del que estamos conversando es el que se dice que ha puesto en la presidencia de Estados Unidos a personajes de tanto como del espectro político demócrata como republicano. O sea, ahí no hay divisiones en el sentido dentro de este club. Así que Oye, tengo una solicitud a cualquier persona que sea miembro de Bohemian Group que esté escuchando este capítulo, que regístrese con un estadio para la Universidad de Chile. Llevamos años levantando el símbolo de los chunchos en este país. Debut y despedida de Tracy, muchas Un gracias. estadio, por favor. Eso. Aprovechando que quizás sea la última vez que me inviten a este lugar, ahí la dejo. No, acá todas las opiniones son válidas. Tenemos inclusive hasta un abogalvo entre medio ahí de los panelistas, así que todos son válidos. Ahora, yo me hubiese pedido una sala, un IMAX privado con Dolby Atmos, no sé, alguna cosa más cinéfila, pero un estadio igual serviría. para que veas lo que hace el fanatismo por el fútbol, Marco. Una pasión es una pasión, como decía. Oye, ¿algo más que agregar o vamos cerrando? Porque por mi parte, lo único que me gustaría decir es que hemos hecho mención al capítulo, y acá se nota que estamos recién aprendiendo a tratar de jugar a ser podcaster. El capítulo número 28 es el que nos referimos a Late Night with the Devil, para que lo vayan a escuchar ahí, una larga duración, y yo lo recomendaría escuchar después de ver la película. Sí, totalmente. Porque ahí nos vamos de spoiler total. Sí, totalmente. Yo creo que es para ver la película y luego sumarse a la conversación, y yo creo que lo van a escuchar y van a estar con la manito ahí para quiero opinar, porque hay hartas cositas que son bien sabrosas donde dan ganas de meter la cuchara. ¿Y dónde pueden meter la cuchara, muchachos? ¿Dónde debieran estar comentando, en qué plataforma o por qué medio? A ver, la pregunta es ¿dónde nos pueden comentar? La respuesta es vayan a Instagram, CineclubCL, y ahí hagan y deshagan, colóquennos buenos comentarios, colóquennos críticas, mándennos puteadas, mándennos bendiciones, hagan lo que quieran. Nosotros felices con todo. Y En Spotify también se pueden dejar comentarios. también nos pueden Igual dejar comentarios. No han llegado, sí. Han llegado, sí. Sí. Oye, pero lo importante, donde sea que nos encuentren, si ustedes no nos están siguiendo en este momento, aprieten el maldito botón de seguir. Ese es que es gratis, no tienen que pagar nada, nos siguen nomás. Ahora, si ya no están siguiendo, no lo aprieten de nuevo, porque les va a pasar lo que me ocurrió a mí, que apreté de seguir de nuevo y después no me aparecía porque me suscribí. Así que eso, güey. Oye, gracias. Oye, decirle a la gente que esté escuchando este programa que vaya a ver la película, que vaya al cine, que independiente de las cosas que escuche aquí o en redes sociales, vayan a ver la película, a hacerse su propia opinión, porque, como decíamos recién, le van a dar ganas de comentarle. Tiene muchas cosas que aportar ahí. Sí, no es una obra maestra a mi criterio, pero daba muy buena conversación, y por eso le estamos dando esta segunda oportunidad de conversarla, ¿cierto? Esta vez sin spoiler, porque despierta pasión en la película, despierta opiniones encontradas, y creo que hoy día, dada lo plano que genera de la discusión de muchas películas, o de que Frentón no generan discusión, tener la posibilidad de ver en las salas chilenas algo que ha levantado polvadera, bienvenido sea. Sí, totalmente de acuerdo. Y sobre todo una película pequeña, ¿eh? Porque no es una gran producción hollywoodense. De hecho, es australiana esta película, Así es. como Lake Mungo.
Así que otro capítulo que tenemos grabado. Así que si les gustó esta película o no les gustó, vayan igual, vean Ley Mungo, está en YouTube y luego la escuchen el capítulo. Así que eso pues. Hasta la próxima, gente querida. Besitos. Nos veremos de nuevo. Por favor, ya quedó en pantalla, quedó grabado esto, que tienes que volver y ahí propone alguna película, piénsalo para que nos pongamos al día y verla pues. Muchas Ya, pues. gracias. Ya. Chaito. Chao. Voy a hacer unas vocalizaciones que aprendí el último tiempo que me han ayudado a poder mejorar la dicción. Piu, 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 piu.